Entonces voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para esta noche. Como ayuda, como soporte a la exposición de esta noche. Bueno, muy bien. Permítame, yo termino de configurar aquí algunas cosas en mi equipo. Bueno, muy bien. Entonces, llamamos a esta charla claves para comunicarte con tu adolescente. Entonces, en primer lugar, hagamos algunas precisiones. Entendiendo mi adolescente. ¿Qué significa entender? ¿Cómo podemos definir el entender? Sí, que yo quiero entender a mi adolescente. Entender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el profundo sentido de algo. Yo creo que más allá de entender, Erika en el webinar pasado nos hizo una pregunta interesante y confrontadora. ¿Qué tanto aceptas el carácter de tu hijo? ¿Qué tanto aceptas su temperamento? El temperamento, como recordamos, es genético. El carácter es aprendido en el primer septenio. Realmente, antes de entender, debo aceptar. Y la primera dificultad que podemos empezar a tener es aceptar el temperamento del carácter de nuestro hijo, cuando él no se parece al mío, porque inconscientemente queremos que nuestro hijo se parezca a nosotros, ¿no? Inclusive cuando las personas dicen, ay, es que es igualito a ti, a uno se le hincha el pecho, ¿no? Se le hincha el corazón de orgullo que mi hijo se parezca a mí. Eh, o sea que veladamente queremos que sea como nosotros, que se comporte como nosotros, que piense como nosotros, que actúe como nosotros. Entonces, para poder entender a mi hijo, yo primero tengo que aceptarlo, esa es la premisa. No solamente mi hijo, sino cualquier cosa o cualquier persona que hablamos de relaciones. Primero acepto y luego acepto, entiendo. Y aquí hay algo muy importante, descubrir el sentido profundo de algo. Poder entender el sentido profundo de lo que está ocurriendo con mi hijo adolescente. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Se habla entre los 10 y los 19 años de edad. Adolecer, a propósito del nombre adolescente, sufrir cierto defecto, carencia o vicio, padecer una enfermedad. Desde esa perspectiva, el nombre de adolescente está como mal usado, es como inapropiado, porque nuestros hijos no adolecen de nada, ¿no? Si alguien pudiese decir que adolece de algo, somos nosotros. Adolecemos de muchas cosas para poder apoyar a nuestros hijos. Entonces, digamos que me parece interesante empezar con esa premisa. ¿Qué significa ser adolescente? Nosotros preferimos llamarlos jóvenes, ¿no? Pero digamos que el término adolescentes está más popularizado y generalizado y está está más asociada con las dificultades que se nos presentan en esta edad. La adolescencia
esa etapa tan fascinante, porque realmente es muy fascinante, a la vez desafiante en la vida de nuestros hijos. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de resistencia que nosotros opongamos a la forma como nuestros hijos se comportan, a la forma como nuestros hijos interactúan o empiezan a interactuar con nosotros. Comportamientos que a veces nosotros equivocadamente interpretamos como un mal comportamiento, porque no es el comportamiento o que estamos acostumbrados a que ellos tengan o que interpretamos de manera equivocada como un acto de desobediencia, de mal comportamiento. Cuando trabajamos con jóvenes, a veces les hago la pregunta o les hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué cuando estás con tus padres te comportas de una manera y cuando estás con tus compañeros te comportas de otra manera? Y la respuesta de ellos es no, no tienen claridad sobre eso. De forma tal que cuando tú le preguntas a tu hijo muchas veces ante un comportamiento inadecuado, indebido o que no cumplió unas normas o unos acuerdos previamente establecidos, ¿por qué hiciste eso o aquello? La respuesta del joven es no sé. Y nosotros entramos en cólera, en enojo, porque interpretamos ese no sé como un acto de cinismo o irrespeto. Y realmente es que no saben. Hay comportamientos que ellos no saben por qué lo hacen. Cuando nosotros les explicamos qué es lo que está pasando con ellos, porque es que en la adolescencia no solamente está ocurriendo un cambio biológico, o un cambio hormonal. No, hay muchos cambios que están sucediendo en su comportamiento, en esos comportamientos en el tema emocional, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo intelectual, en sus competencias emocionales y competencias sociales. Entonces, es una infinidad de cambios de los cuales a veces nosotros no tenemos claridad y mucho menos ellos. Por eso es importante cuando podemos darles herramientas para que ellos comprendan lo que está pasando, pero lo más importante es poder nosotros entenderlo o conocer más qué es lo que está pasando. Volvemos a lo mismo, para entender, pero tengo que conocer, así como tengo que aceptar. Comprender esta etapa por la que pasan nuestros hijos es clave para establecer una comunicación que sea efectiva con ellos. Entonces, lo primero que se me ocurre desde esta perspectiva es cómo miramos a nuestros hijos. ¿Cuál es la mirada que nosotros hacemos de nuestros hijos? Porque dependiendo de lo que suceda con nosotros, nosotros podemos mirarlos desde diferentes perspectivas. Aquí simplemente estas dos imágenes muestran dos perspectivas. Yo puedo mirarlo desde la perspectiva del agotamiento, desde la desesperanza, desde la impaciencia, desde la angustia, desde el agotamiento en que me encuentro al estar cumpliendo el rol de padre, el rol de madre, más estar resolviendo el día a día, las dificultades de trabajo, igual las dificultades que podemos tener con nosotros mismos. Entonces podemos ver, tener esa mirada hacia nuestros hijos de una manera compleja, de una manera agotadora, de una manera de qué desespero. O podemos tener una mirada atenta, comprensiva, paciente, benévola, básicamente amorosa, en el cual podamos permitirle a nuestros hijos la manifestación, la expresión y, ¿por qué no?, ayudarles a que aprendan a gestionar sus emociones. Pero para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, yo tengo como padre que permitirle que expresen esas emociones, motivarlos a que las expresen. La frustración, la impaciencia, el enojo, la rabia,
la tristeza, etcétera. Entonces es muy importante ver cuál es esa mirada, desde dónde es que nosotros miramos a nuestros hijos. Por eso tal vez como hablábamos en ocasiones pasadas, tal vez en el webinar anterior, para poder nosotros apoyar a nuestros hijos es fundamental que trabajemos en nosotros mismos. No podemos ver las dificultades en ellos como si ellos son los del problema, porque ellos no saben y yo sí sé, porque ellos son los que están equivocados y yo tengo la razón. Esa perspectiva no nos va a ayudar realmente, sino todo lo contrario. Nos va a complicar bastante todo eso. Entonces, como no es mucho el tiempo que tenemos, voy a hacer, intentar ser muy concreto y dar algunas pautas, algunas claves, como un abrebocas a lo que podría ser un abordaje profundo de estos temas, que es una de las cosas que buscamos en el Comunicación campamento. efectiva con tus hijos adolescentes, me lo mandó la señora Luz. Te voy a colocar, Erika, como... Hazme coanfitriona. Sí, voy a hacerlo para que me puedas ayudar con los Sí. micrófonos. A decirle al Señor que nosotros no podemos creer que nuestros hijos nos entienden cuando nosotros somos los adultos. Pues mira, hoy lo del agua, dispuesto a conseguir ese dinero como fuera para tratar de traer. Eso me ¿Listo? preocupa. Todavía no. Dame un momento, que es que no puedo, algo me está pasando aquí con el mouse y no me está dejando. Dame un segundo, a ver si puedo ahora aquí. Pobrecito siempre. Él lo hace desde la medida de no cargarnos. Por eso. Bueno, le recuerdo a las personas que nos están acompañando que si desean hacer una pregunta pueden interrumpirme, solamente que tengamos los micrófonos apagados para que en el momento que alguien intervenga, yo poder guardar silencio y no estén las dos voces juntos. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Por ahí oía un comentario de una mamá que estaba hablando algo de lo que estaba diciendo, pero no pude captar muy bien. De modo que simplemente levanten su manito o prenden el micrófono, dicen una pregunta y yo guardo silencio para escuchar la pregunta. Entonces, bienvenidas todas las preguntas y eso puede enriquecer mucho más lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces les decía que una de las pautas que me permito comentar con ustedes y por qué no discutirla es lo que llamamos la escucha activa. Uno de los grandes problemas que tenemos en la comunicación los seres humanos es que no sabemos escuchar y eso nos pasa a todos. Y si no nos escuchamos entre adultos, mucho más complejo es escuchar a mi hijo. Por varias razones, porque tengo unas prevenciones. Partamos de una base. ¿Cuál es el pensamiento que nuestros hijos tienen sobre nosotros? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Nos ven como unas personas anticuadas, anacrónicas, arcaicas, jurásicos? ¿Tienen razón? Pues por supuesto que la tienen. Nosotros estamos viviendo muchas cosas desde tiempos que ya no están. Ellos están mucho más en el tiempo actual. Entonces, cuando ellos nos miran como unos jurásicos anticuados, sí, es cierto. Ahora, ¿cuál es la mirada que nosotros hacemos sobre nuestros jóvenes? Que son imberbes, inexpertos, cuando les conviene son niños, cuando no, cuando les conviene se sienten adultos, cuando les conviene se sienten niños. Esa es la mirada que nosotros tenemos de ellos en algunos casos. ¿Eso es correcto? Sí, claro, también es correcto. Entonces, desde esas dos posiciones, establecer una comunicación se vuelve muy complejo. Adicionalmente, los adultos nos comunicamos de puro milagro. Las diferencias en el estilo de comunicación que cada uno tiene, que está directamente asociado a su estilo de personalidad, hace que cuando nosotros estudiamos los temas de comunicación a fondo, desde lo que son los estilos de personalidad, uno la conclusión que llega es que los
seres humanos nos comunicamos de puro milagro. Entonces, comunicarnos con un joven, ese sí que es cierto que puede ser un reto para que sea solo un milagro que nos permita comunicarnos con él. Entonces, lo primero es aprender a escuchar. Para aprender a escuchar hay que tener varias consideraciones. Vamos a verlas por aquí, a ver qué elementos nos pueden ayudar y lo más importante, qué pautas de pronto ustedes pueden entender. Una escucha activa implica una conexión profunda y una comprensión completa de lo que el adolescente está comunicando, tanto verbal como no verbalmente. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos en esa comunicación con los jóvenes, busquemos la conexión profunda con ellos, desde la comprensión, desde la aceptación de lo que él está comunicando. Y para eso no requiero muchas cosas, ¿saben? Solamente necesito conectarme con el amor que siento por mi hijo y la intuición que como padre o como madre me permite establecer una conexión con él, entendiendo su temperamento, entendiendo su manera de ser, de comportarse, porque los padres sabemos eso, sabemos que nuestros hijos son diferentes y cuando entramos en esa conexión profunda, a veces inclusive cuando estamos en conexión y no estamos tan distraídos en tantas cosas, podemos sentir esa conexión profunda con ellos. Daniela, tienes una pregunta. ¿Cómo hacemos para manejar o cómo poder abrir el canal de comunicación con nuestro hijo adolescente que está cerrado por completo? Si tú le hablas desde el canal emocional, no te habla desde el canal racional, no habla desde el instintivo, no habla y todo contesta de manera cerrada. O sea, sí, no, tal vez, quizás, no sé, de pronto. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Te pasa algo? No. Miremos estos puntos de la comunicación activa, de la escucha activa. Y miremos aquí, que aquí podemos encontrar respuestas a esa inquietud, Daniel. Tenemos esta primera. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, la salida fácil es mirar y la dificultad en él y mirarlo a él como el problema o como la dificultad. Pero ¿qué pasa si yo invierto y empiezo a mirar? Entonces reviso, ¿estoy realmente en una comunicación profunda con él? ¿Qué es lo que busco cuando le hago esas preguntas? Quiero conectarme con él, me interesa saber lo que él está sintiendo, lo que está pensando, o mis preguntas van dirigidas a ejercer un control sobre lo que él está haciendo, lo que está pensando, cómo se está comportando. ¿Cuál es el interés de la pregunta que yo hago en él? ¿Realmente me quiero conectar profundamente con él o lo que quiero es hacer un control? Por ejemplo, estar completamente presente en el momento, sin distracciones. Permite una conexión más profunda y fomenta un espacio de apertura para la comunicación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar ejemplo. Y nosotros no estamos presentes muchas veces cuando queremos establecer la comunicación con nuestros hijos. Estamos en el celular, estamos atendiendo el chat, estamos atendiendo temas de oficina, estamos atendiendo temas de trabajo, estamos distraídos. Entonces, estamos dando el ejemplo para que ellos también estén en otra cosa. No estamos presentes. Es cierto, estamos agobiados, estamos estresados, estamos preocupados, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir, vienen los pagos de la mensualidad, el servicio médico, etcétera. Sí, es cierto. Pero en esos momentos en que yo estoy ahí en casa, en esos momentos que puedo compartir con mi hijo, ¿realmente estoy presente? Quienes me conocen y quienes saben que trabajamos en estos temas, saben que lo primero es siempre invitarnos a mirarnos a nosotros mismos en primer lugar.
Porque es que lo fácil es mirar y responsabilizar al otro, y mucho más si es un joven inexperto que no se está comportando bien. Capturar no solo las palabras expresadas, sino también las emociones subyacentes. Además de los canales de comunicación que mencionó ahora Daniela, que de pronto, si queda tiempo, podemos mencionar algo de ello, a la luz de una herramienta como el eneagrama, que no entro en detalle a eso porque no todos me imagino que la conocen. Habría que hacer un sondeo. Pero digamos que estos elementos me ayudan a ver si realmente estoy escuchando. Es decir, además de las palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo detrás de esas palabras? ¿Cuáles son las emociones que hay detrás de él? O sea, el pasar por esa edad no es fácil. Hay muchos retos que los chicos están enfrentando. No es solamente el desarrollo biológico, no es el crecimiento, no es la edad. También hay otra cantidad de temas emocionales que los empiezan a afectar. La seguridad de sentirse aceptados por el grupo, dificultad o facilidad para establecer relaciones con sus compañeros, situaciones de estrés por la carga académica, por la estructura de los colegios donde se encuentra, posibles situaciones de bullying, algún tipo de maltrato, abuso, en fin, hay una cantidad de cosas que debajo de las palabras es importante que nosotros estemos atentos a identificarlas. Hacer preguntas reflexivas y repetir lo que hemos comprendido ayuda a evitar malentendidos. Es muy importante que en la comunicación que nosotros tengamos podamos invitarlos a la reflexión, a ser partícipes a un diálogo en el cual el chico pueda sacar también sus propias conclusiones. Nadie aprende por experiencias ajenas. Y es uno de los errores más comunes que cometemos los padres. Y es creer que porque yo sé, porque yo aprendí, porque me pasó, porque ya tengo la experiencia, mi hijo la tiene que tener también. Es que tú no sabes, yo sé porque yo lo he vivido, me pasó, sí, fue nuestra experiencia y la aprendimos, pero nadie aprende por experiencias ajenas. Nosotros necesitamos permitir que nuestros hijos vivan sus propias experiencias. Por eso es muy importante que en el diálogo exista esa invitación a la reflexión para que él también pueda, a través de sus reflexiones, sacar sus conclusiones y sus aprendizajes. Uno de los errores más comunes que cometemos nosotros en el diálogo que tenemos con nuestros hijos es cuando caemos en el error de decirle a nuestro hijo, yo te lo dije, yo te lo advertí, estabas advertido, te lo dije. Ese estabas advertido, ese te lo dije, ese señalamiento, ese dedo inquisidor, ese tono inquisidor, hace que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros. Y la próxima vez que cometa errores, pues no nos va a buscar no va a ser tan bobo de ir a decirnos que se volvió a equivocar, que cometió un error, que algo le pasó, si lo que nosotros lo recibimos es con ese señalamiento, con ese culpamiento, con ese yo te lo dije, yo te lo advertí, con ese regaño. Es la forma más fácil de perder la confianza de ellos. Diferente es si yo le digo, bueno, ven, sentémonos, amor, conversemos y miremos qué podemos aprender de esto, qué puedes aprender de esto, qué conclusiones puedes sacar de esto que te ha pasado. Entonces es muy diferente hacerlo a través de la reflexión y permitir que ellos saquen sus conclusiones y sus aprendizajes. Recuerden, nadie aprende por experiencias ajenas. Todos tenemos que tener nuestras experiencias de aprendizaje. Practicar la empatía activa
construye puentes emocionales y refuerza la confianza en la relación. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para podernos poner en los zapatos del otro. Vuelvo a la pregunta contundente que hizo Erika en el webinar pasado, en la charla pasada. ¿Qué tanto respetas el temperamento o el carácter de tu hijo? Entonces debemos hacer el ejercicio de que en esa empatía podamos colocarnos desde el temperamento, del carácter de nuestro hijo, que evidentemente es muy diferente al nuestro. Pero no por ser diferente significa que está equivocado, es errado o es malo. Simplemente es diferente. Entonces, es importante que nosotros hagamos el ejercicio. Ejemplo, un padre fuerte, enérgico, echado para adelante, que enfrenta las cosas con mucha fuerza, frente a un niño o frente a una hija o un hijo muy sensible, muy emocional, que se afecta fácilmente, que se amedrenta fácilmente con las dificultades y los problemas, pues ese es su temperamento, ese es el carácter que el niño está construyendo, que es muy diferente al mío, y yo debo ponerme en sus zapatos, que llamamos la empatía activa, y poder permitirle que exprese y que viva eso desde ese espacio y desde ese mundo que es muy diferente al mío. Eso no significa que yo no lo vaya a apoyar, todo lo contrario, pero es desde este lugar donde yo puedo abrir esa comunicación, abrir esos canales y permitirle al chico que tenga la confianza suficiente para expresarse y que no sienta miedo, no sienta temor o no sienta vergüenza de poder expresar lo que él está sintiendo. Y ahí hablamos del tema de la confianza. Una de las situaciones que nosotros hemos descubierto cuando trabajamos con chicos es que ellos se quejan de que nosotros no confiamos en ellos, ¿no? El discurso que el padre responde cuando le dices que tú no confías en mí, entonces, ¿cuál es nuestro discurso? No, yo confío en ti. Lo que no confío es lo que pasa en la calle, lo que está pasando afuera, lo que ocurre allá. Pero realmente, si nosotros lo miramos de una manera objetiva, realmente no estamos confiando en ellos. O mejor, no estamos confiando en nosotros y en las herramientas que le dimos a ellos para enfrentar lo que sucede en la calle. Erika, Sí, quiero complementar un poquito, por Germán, ahí favor, gracias. de la confianza, que es un punto fundamental, fundamental para abrir los canales de comunicación con nuestros hijos. Y la confianza, vamos a decir que la confianza se construye entre los adultos, se construye entre padres e hijos. Y hay una clave muy, muy sencilla, pero a la vez que nos desafía, y es empezar a construir la confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Que la próxima vez que tu hijo te cuente algo o cualquier persona empieza a entrenarte con cualquier adulto, amigo, hermano, mamá, eh, compañero de trabajo y muy especialmente tu hijo, venga y te cuente, porque ellos a veces vienen y se abren a abrirte, a contarte su vida, a comunicarse. Y en el momento en que lo hacen, aparecen todas nuestras limitaciones. Entonces el chico habla y te dice, mamá, ¿cómo te parece que unos compañeros están probando marihuana? Y tú inmediatamente saltas, gritas, te asustas, abres los ojos, ¿sí? O inmediatamente lo reprendes a él. Cuidado, yo te he dicho que no te juntes con esa gente, por favor, ¿qué estás haciendo? Entonces, inmediatamente yo me vuelvo ofendible, ¿sí? O me vuelvo agresiva, ¿sí? O me indigno, ¿sí? O abro los ojos y me sobresalto, o me vuelvo impositiva, ¿sí? O inmediatamente quiero prohibirle, y en ese minuto corté la comunicación. Cuando tu hijo te hable, tú tienes que entrenarte en poner cara de póker, como si te estuviera diciendo, mamá, qué lindo el día. Y tú oigas lo que oigas, respiras, te tragas
El miedo, te tragas, el miedo básicamente es miedo, porque no sabemos qué hacer, ¿sí? Te tragas el miedo, abres bien los oídos para escucharlo, ¿sí? Cuando se dice, ahorita decía la empatía, Germán, la empatía es eso, escucharlo empáticamente, en silencio, y simplemente decir, "Ujú, ajá, no, y cuéntame más", como si te estuviera hablando de cualquier cosa la más simple y sencilla, porque es la única manera de que conozcas el mundo de tu hijo. Y desde ese lugar, no reprimirlo, no reprenderlo, ¿sí? Sino darle información, darle herramientas para que él pueda elegir y él se haga cargo a su nivel, pero se haga cargo de sus decisiones porque tú le has dado la guía, la información para que él pueda tomar ese acto, ¿sí? Entonces, desde a partir de ahora, nada de susto, nada, porque una persona que no es confiable es como cuando hablamos con nuestros padres muchas veces, ¿sí? Evitamos una cantidad de temas. ¿Por qué? Porque es que se asusta, porque es que le va a dar un patatús, ay, porque es tan sensible, porque se pone a llorar, porque se siente, porque entonces uno no habla nada con ellos. ¿Eso quieres para ti y tu hijo? ¿O quieres que te pueda contar todo? ¿No? Entonces, bueno, ese es un súper tip. Muchas gracias, mi querida Erika. Totalmente de acuerdo. Lo más fácil de perder con nuestros hijos es la confianza. Y lo más difícil de recuperar es la confianza. Entonces nosotros debemos cuidar la confianza al máximo. Y como bien dice Erika, hay momentos, obviamente, en que no sabemos qué responder. Traga entero, eso gana tiempo e inmediatamente investigas, pides ayuda, que vas a encontrar algo para poder enfrentar eso. Pero no podemos asustarnos o paniquearnos o paralizarnos. Y otra cosa importante, no pueden haber temas vetados. Habrán temas que nuestros hijos nos ponen a prueba y que nosotros no tenemos ni idea qué hablar de ellos. Y por eso es importante la mirada a nosotros mismos. Y lo otro importante, lo que yo les decía ahora, al final, cuando yo no confío en mi hijo, realmente no estoy confiando es en mí mismo. No confío en la información que le di, porque lo que debemos darle a nuestros hijos es información oportuna, precisa, válida, para que ellos tengan cómo enfrentar las cosas que nosotros no podemos ayudar. Y fíjense que ahí nosotros olvidamos, ¿no? Nosotros olvidamos lo que hacíamos en el colegio y olvidamos lo que hacíamos en la universidad. Y ustedes recuerden cuando fueron a la universidad lo que ustedes encontraron en la universidad y lo que vivieron. Tú no puedes tener un control sobre eso. Tienes que preparar para que tu hijo se enfrenten a todas las situaciones que se puedan encontrar. Muy bien. Practicar empatía activa, ya lo dijimos. Escuchar sin juzgar. Esto fomenta un ambiente donde el adolescente se siente respetado y libre de juicios, permitiendo una comunicación más abierta y honesta. Recuerden que las críticas constructivas no existen. Crítica es crítica. Y debemos tener mucho cuidado con las palabras que usamos con nuestros hijos. Porque el lenguaje y las palabras que nosotros usamos con nuestros hijos son sentencias. ¿Eres tonto o qué? ¿Se apelotardó o qué? ¿Se empendejó o qué? ¿Usted qué le está pasando? ¿Qué es bobo o qué? Esas palabras, esos términos, no le hacen nada bien a nuestros hijos, todo lo contrario. Entonces, debemos estar muy atentos a este tipo de situaciones y cómo lo podemos enfrentar. Entonces, esto de una manera clara, precisa en cuanto a lo que significa una escucha activa. Y esa escucha activa también significa escuchar lo que yo pienso, lo que yo siento o cómo reacciono cuando mi hijo me cuenta algo. Lo que hablaba ahora Erika, es muy importante que yo esté atento también a eso. Y recuerden, como empecé esto, estar presente, porque es que a veces estamos hablando con nuestros hijos, pero no estamos.
y ellos lo perciben inmediatamente. Muy bien, otro elemento que es muy importante para que haya una comunicación armónica es entender que una buena comunicación tiene que ver fundamentalmente como la forma como las demás personas reciben los mensajes. Y aquí estas pautas que son generales en términos de comunicación son aplicables en todas nuestras relaciones. Pero debemos estar muy atentos en particular con nuestros hijos, porque por la etapa en que ellos se encuentren, esos errores que cometemos pueden tener costos mucho más altos. Las demás personas pueden comprender algo totalmente diferente a lo que quisimos transmitir. Es cuando nosotros le decimos a las otras personas, a nuestros hijos, bueno, ¿fue que yo hablé en chino o qué? Pues muchas veces es como si habláramos en chino. Comunicar es mucho más que hablar. Comunicar es saber decir lo que se quiere decir de una manera agradable, que facilite la comprensión y la aceptación de aquel que la recibe. Quiero aquí hacer la salvedad, porque no faltará que en algún momento esté pensando que al hablarle con firmeza a nuestros hijos y mantener un equilibrio entre la autoridad y el afecto, entre las normas y el cariño, entre la disciplina y la ternura, entre los límites y las caricias, es decir, entre la autoridad y el amor, tenga que pasar por lo que equivocadamente vemos como firmeza, y es que asociamos la firmeza al enojo o a gritar o a regañar. Y pues alguien podrá decir, no, pero es que cuando nosotros crecimos, por ejemplo, nosotros no podíamos hablar con nuestros padres, si era cierto. Cuando los adultos hablan, los jóvenes se quedan callados, eso era lo que nos decían a nosotros y no podíamos hablar. Yo personalmente no quiero eso en la relación con mi hijo, quiero permitirle que se exprese, que hable, recuperar la comunicación que inevitablemente se pierde con ellos en la medida en que ellos van creciendo, porque encuentran otras personas con las cuales comunicarse más fácilmente que con nosotros. Entonces es muy importante recuperar esa comunicación que en un momento dado tuvimos con ellos cuando eran pequeños, cuando eran bebés, y que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tenerla. Entonces, es muy importante que estemos muy atentos a cómo hablamos. Aquí les doy un ejemplo muy sencillo de una comunicación que inevitablemente se convierte en agresiva versus una comunicación armónica. Simplemente hagan el ejercicio y lean lo que está en la columna de la izquierda, qué tanto lo utilizan versus qué tanto utilizan lo de la columna de la derecha. Cuando tú hablas, y hablemos en términos generales, pero recuerden siempre, o sin pero, recuerden siempre que con nuestros hijos el tema es mucho más sensible. ¿Qué tanto utilizas pero debes? Porque tienes que, tú nunca, tú siempre, no es cierto, no sea bruto. Te lo advertí, me molesta que, no quiero que tú, estás equivocado, no me gusta que, no soporto cuando, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué pones esa cara? Eso es problema suyo. Versus lo otro, en vez de pero, me gustaría complementarlo con, por ejemplo, en vez de decirle eso no es cierto, entiendo tu punto de vista. No sea bruto. A veces nos falta más información, por ejemplo. Les decía hace un momento, en vez de te lo advertí y te lo dije, ¿cómo harías para obtener otro resultado diferente al que obtuviste? En vez de decirle, me molesta que, ¿por qué no te propongo que? ¿Por qué me haces eso? Me gustaría saber la razón de esos problemas suyos. Estoy seguro que puedes encontrar la solución. Ahí vean los ejemplos muy sencillos de cómo tenemos un estilo, una comunicación, muchas veces heredada. Ojo con eso.
que las expresiones que nosotros utilizamos la mayoría de las veces no son parte nuestra. Recuerdo mucho a Tony de Melo, sacerdote jesuita que en los años 60 trabajaba temas de desarrollo humano, que en una de sus charlas le decía a sus discípulos, yo te podría desbaratar a ti, desarmar pensamiento por pensamiento, sentimiento por sentimiento, palabra por palabra y preguntarte, ¿esta palabra de quién es? ¿De tu abuela, de tu abuelo? ¿Este pensamiento que te habita es de tu madre? ¿Es de tu abuela? ¿Este comportamiento es tuyo o es de tu tío? ¿Quién habita en ti? Entonces utilizamos expresiones, palabras, formas de comunicarme, modismos, dichos que escuchamos de nuestros padres e inclusive que nos lastimaron y que no nos gustaron, pero automática e inconscientemente lo repetimos. Entonces, la invitación es revisemos y busquemos que la comunicación sea mucho más armónica. Para eso, un poquito de explicación de los modelos de comunicación y las características que debemos tener en cuenta cuando hablamos de comunicación. El modelo de comunicación básicamente está entre un medio emisor y un medio receptor y un entorno que cobija a esos dos emisores y receptores. No es lo mismo el entorno laboral, el entorno social, el entorno familiar, el entorno con tus hijos, con tu pareja. Todo eso cambia la forma como los mensajes se transmiten entre sí, porque cada uno tiene un estilo de comunicación. Es decir, quien emite el mensaje tiene un estilo de comunicación. Quien lo recibe tiene otro estilo de comunicación que es totalmente diferente y lo más importante, no es consciente y que tiene que ver inclusive con cuestiones muy arraigadas de nuestra personalidad, como la construcción de nuestro carácter y ese temperamento que se manifiesta desde la genética. Entonces, es importante que además del elemento emisor y elemento receptor, tengamos en cuenta el medio o el entorno en el cual está sucediendo esa comunicación. Y el medio, el entorno que tú viviste o que tú traes en tu historia de vida que va a afectar inevitablemente la forma en que tú te comunicas. Utilizamos diferentes formas de comunicación, no solamente la verbal. Evidentemente, esta es una forma de comunicarme. Cuando uso un lenguaje que se adapta a nuestras necesidades, a nuestros intereses, y que tiene que ver también con la información que transmito y la actitud del que me escuche. Pero además del lenguaje verbal, hay una expresión no verbal. Me comunico gestualmente cuando hago uso de acciones o movimientos corporales que pueden enfatizar, pueden negar, pueden exagerar o pueden apoyar el mensaje que estoy comunicando. Cada comunicación no verbal es recibida como intencional por quien me escucha. Déjenme decirles algo. En la comunicación entre los seres humanos se ha comprobado que el 70% del contenido de lo que nosotros transmitimos se hace a través de la comunicación no verbal. El 30% o menos de lo que transmitimos es realmente lo que transmitimos con la palabra. Por eso es tan importante y el gesto que hacía Erika en términos de que cuando estamos escuchando a nuestros hijos, que a veces nos pueden estar contando algo que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Recuerdo una mamá que me contaba cuando su hija empezó a contarle algo que estaba sucediendo en el salón de clase con otras niñas en términos de su sexualidad y la señora abría los ojos así desorbitándose lo que estaba escuchando. Pues lo que dice Erika y que suena un poquito jocoso tiene todo el sentido del mundo.
Tenemos que disimular porque si transmitimos y abrimos nuestros ojos, transmitimos ese espanto, estamos en una comunicación no verbal, a través de la cual le estamos diciendo a nuestro hijo, no me diga más eso, ¿cómo se te ocurre? O podemos estarle transmitiendo un mensaje totalmente opuesto a lo que queremos. Entonces, y me estaba equivocando, no es 70-30, es 80-20, ¿no? Apenas el 20% procede realmente del lenguaje verbal. Al final, lo que genera la inconformidad no es el contenido de la información, sino la forma en que lo comunico. Y desafortunadamente las formas y las maneras muchas veces, pues nuestros hijos se empiezan a modificar. Es decir, si ustedes recuerdan cómo se comunicaban con sus hijos cuando eran pequeños, es muy diferente a cuando te comunicas con tus hijos cuando empiezan a crecer. Y si me tallan un poquito, les diría también cómo hay temas culturales que nos llevan a tener una comunicación diferente cuando hablamos con un hijo varón o cuando hablamos con una niña. Entonces, cometemos errores gravísimos. A mí nunca se me olvidará que yo de niño escuchaba ese famoso mensaje de que los hombres no lloran. Y tuvieron que pasar muchos años de mi vida para poder entender que eso era un despropósito y una cosa totalmente fuera de lógica. Entonces, ¿hasta dónde nuestras concepciones sexistas, de prejuicios, de machismo, de una cantidad de cosas, hacen que tengamos unas maneras diferentes de comunicarnos o que algunos pensemos que para apoyar a nuestros hijos, a que tengan fuerza, autoestima, seguridad, tenemos que hablarle fuerte, con grito, etcétera? Entonces, ahí es muy importante que hagamos una revisión eh, de lo que está detrás de cómo nosotros nos comunicamos. Esto es bien interesante para que tengamos en cuenta en la revisión de cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos. Miren que aquí nuevamente volvemos a lo mismo y es, tengo que mirarme, tengo que hacer primero la mirada. Y tengo que revisar desde mi estilo de comunicación, y a propósito de lo que decía Daniela, y en vez de estar mirando qué es lo que pasa con el chico, es qué es lo que pasa conmigo. Entonces, yo puedo distorsionar el mensaje que estoy enviando con el estilo. Mi estilo es el patrón general que tenemos al hablar, más allá del contenido de lo que decimos. Por ejemplo, una postura erguida, músculos en tensión, mirada fija, rostro agrio, o todo lo contrario. En fin. Entonces, el estilo, el patrón general que tenemos al hablar puede distorsionar el mensaje que estoy enviando. El estilo. Hay personas que no pueden hablar a sotovoz y que siempre hablan muy fuerte, ¿no? Inclusive cuando alguien les dice, pero no me grite, la pregunta es, o la respuesta es, no, yo no le estoy gritando, es que yo hablo así, ¿no? O el tonito, ¿no? Pero cuando lo estamos filtrando de los otros, ahí sí le ponemos atención, pero no somos conscientes. Aquí no hay mala leche ni mala fe, se trata de que no somos conscientes de eso porque no le hemos puesto atención. El lenguaje corporal, que tiene que ver con la postura, las expresiones faciales, los gestos manuales, los movimientos corporales, el nivel de energía que pongamos, centenares de mensajes corporales que estamos emitiendo permanentemente. Si nuestro semblante es animado, triste, alegre, enojón.
A veces somos muy parcos en la comunicación o nos movemos mucho. Entonces, el estilo al hablar, el lenguaje corporal y algo que es fundamental y es los puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos? Es una información inconsciente y no intencional que transmitimos a la otra persona, la cual es visible para ellos e invisible para nosotros. Es decir, yo le puedo estar transmitiendo a una persona que no confío en ella, que no confío en los demás. Es que yo siempre cuando delego las cosas quedan mal hechas y no soy consciente que estoy transmitiendo esa información, una transmisión de desconfianza. Estos mensajes, esa información inconsciente que no necesariamente se expresa en el estilo al hablar o en el lenguaje corporal, sino lo que tú estás pensando, ojo con eso, o en lo que estás sintiendo. Es decir, yo le puedo transmitir a una persona una información desde el pensamiento, desde el sentimiento. Y es muy fuerte y la otra persona lo puede percibir. Pero yo no soy consciente de ello. Soy totalmente inconsciente de ello. Y otro elemento sería los filtros de distorsión. Lo que hablamos en la diapositiva pasada era la distorsión en la emisión del mensaje. Esto son las distorsiones en cómo percibimos el mensaje. Y esas distorsiones parten primero de presupuestos y modelos mentales inconscientes que alteran la forma como oímos lo que otros dicen. Ejemplo, cuando yo interpreto el llanto como una debilidad, y entonces escucho a una persona llorando, y entonces yo ya tengo la premisa de que es una persona débil, porque está llorando. O lo que les decía ahora de los hombres no lloran. Ese es un presupuesto, es un modelo mental inconsciente que inevitablemente altera la forma como oímos lo que los otros dicen. Puede haber también un temor al rechazo personal, temor a ser infravalorado o menospreciado. En el caso de los padres, aquí puede haber un temor a ser invalidado por nuestros hijos o al perder el respeto de nuestros hijos. Porque tenemos miedo a perder, entre comillas, el respeto. Por eso es muy importante que aprendamos, por ejemplo, a pedirle disculpas a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Sí, discúlpame, te grité, levanté la voz, fui muy agresivo contigo, discúlpame. Pero nos cuesta eso porque lo asumimos como una posición débil, que vamos a perder autoridad frente a ellos o vamos a perder el respeto. Y muchas veces cambiamos el respeto por la intimidación. Y eso nos sucede en todas las relaciones. Algunas personas confundimos el respeto con el temor. Creemos que ganamos el respeto de los demás, pero lo que estamos es ganando su temor. Y otro filtro a través del cual podemos distorsionar la información es a través de sentirme forzados o a asumir un compromiso a largo plazo que no deseo, por ejemplo. Entonces, estos elementos nos ayudan a autoobservarnos y mirarnos muy bien, en reconocer la forma como nos comunicamos con los demás y en particular con nuestros hijos. Muy bien. Esto se puede desarrollar mucho más, pero obviamente no disponemos del tiempo. Muy rápidamente voy a redondear esto con lo siguiente. 4 pautas para una comunicación armónica. Y esto con nuestros hijos sí que vale. Comunicación para apoyar a los demás. Nuestros hijos cuando nos buscan, cuando tienen confianza en nosotros, es porque necesitan nuestro apoyo y los hijos siempre necesitarán nuestro apoyo. Son los primeros de los que esperan el apoyo y somos los primeros que debemos apoyar a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, aquí
usualmente podemos usar la expresión problema suyo. Con eso no estoy apoyando a la otra persona. A esos problemas, si usted verá cómo resuelven el lío en que se metió. Permítame, te colaboro. Simplemente como ejemplo. Otra, comunicación para aceptar a los demás. Y hablamos de lo importante que es aceptar el temperamento, el carácter y, cuando estamos hablando de una adolescencia, la personalidad que mi hijo está construyendo. Eso no significa ser permisivo. Eso no significa que no existen normas, que no existen límites, que no exista autoridad, que no exista disciplina. Eso no significa eso. En ningún momento estamos promulgando que no exista un equilibrio, pero debe haber un equilibrio. Siempre todo se trata del equilibrio entre la autoridad y el afecto, entre las normas y el cariño, entre la disciplina y la ternura. Es decir, no asociar enojo, gritos a autoridad. La aceptación de los demás. Es muy diferente cuando yo le digo a una persona, tú estás equivocado, a cuando te digo, me parece interesante lo que tú dices. Estoy aceptando su punto de vista, es un punto de vista. Nuestros hijos pueden estar equivocados, pero aceptar su punto de vista y invitarlo en la reflexión, en el diálogo, a mirar otras alternativas, es mucho más beneficioso que no aceptar su punto de vista o invalidar. Comunicación para asumir la responsabilidad. Tenemos miedo y mucho más frente a nuestros hijos de asumir responsabilidades cuando nos equivocamos, cuando cometimos errores. A ver, que levante aquí la mano el padre que no ha cometido errores. Todos hemos cometido errores. Eso es inherente a la condición humana. Y en la función de ser padre sí que es cierto que cometemos errores. El problema no está en cometer errores, el problema está en no reconocerlos, no aceptarlos, ni aprender de ellos y volver a cometerlos. Y eso no nos debe generar culpa. Lo hablamos también la vez pasada cuando hablamos de cuando hacemos conciencia de los errores que cometemos con nuestros hijos. La culpa no ayuda absolutamente a nada. La culpa no nos ayuda a nada. Es el peor sentimiento y el menos práctico que podemos albergar. Y finalmente la comunicación para la autovaloración. Tiene que ver mucho con la autoestima, que eso es fundamental con nuestros chicos. Piensas mal y acertarás. Un dicho que usamos muchas veces. Ese no ayuda para la autovaloración o la autoestima. Los demás son como yo los trato. Y simplemente unos ejemplos para que veamos que existen alternativas ilimitadas de cómo cambiar. A la izquierda, expresiones comunes en las cuales no apoyamos a los demás. A la derecha, el equivalente de cómo puedo apoyar a los demás y mostrar una disposición a servir. Yo no sé, ya lo averiguamos, problema suyo, permítame colaborarle. Ahorita no puedo, ahora te ayudo, etcétera, etcétera. Miren que la lista es mucho más grande y las opciones son totalmente ilimitadas. Cuando empezamos a mirar esto desde esta perspectiva, tenemos unas posibilidades de modificar la forma en que nos comunicamos de una manera absolutamente maravillosa. El parámetro de la aceptación, lo usual, el no por delante, la invalidación y la agresión al otro. La alternativa armónica, la comprensión, la flexibilidad, un lenguaje amable, amoroso. No quiero que tú, sé que para ti es importante, no hagas eso. ¿Cómo te parecería si, como decía Erika, todo esto requiere una práctica? Empiecen con cosas sencillas y vean los resultados. Al final, como acostumbramos a decir y como aprendimos hace tiempo,
de nuestro maestro Gerardo Smeldin, no crean lo que les estamos diciendo, verifíquenlo. Empiecen con pequeñas cosas. Al principio va a haber temor, pero cuando yo empiezo a hacer los cambios y veo que hay resultados, me animo a seguir haciendo los cambios y buscar opciones. Ejemplos para asumir, me hacen equivocar. No, no me hacen, me equivoco. ¿Qué encontramos en el complejo de la oveja? Cada vez que tú digas ponle atención porque no estás asumiendo, estás culpando a los demás. Me molestas, me molesto con lo que dices. Asumo, ¿no? Me sacan la piedra, me ofende, en vez de me pongo bravo o me enojo con o me siento ofendido con. Y por último, la autovaloración. Nuestros hijos escuchan lo que nosotros decimos y lo van incorporando. Obviamente en la adolescencia ya tienen incorporado todo nuestro lenguaje, todas nuestras expresiones. Y nuestras expresiones son un resultado de lo que está ocurriendo dentro de nosotros y la actitud que tenemos frente a la vida y frente a la relación con las demás personas. Y muchas de estas frases que pasan por dichos o por modismos vienen arraigadas de tiempos anteriores en nuestra estructura familiar que explican por qué tenemos limitantes y por qué tenemos dificultades en algunos de los ámbitos de nuestra vida. Empezar por modificarlo desde la programación neurolingüística, desde cambiar la forma en que expresas las cosas, va a generar un efecto absolutamente maravilloso. Muy bien. Preguntas. Para terminar, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Daniela, que hiciste la pregunta, ¿tienes algunos elementos aquí antes de pensar que el tema es el otro y que de pronto la forma en que yo me comunique con la otra persona puede lograr un resultado totalmente diferente? Sí, pues, y pues tomando como anotaciones de todo lo que dijiste y lo que dijo Erika, no quería saber, sino quería mandar, quería tener como el control acerca de las respuestas de mi hijo. Entonces ahora no es lo mismo que yo me siente con él y le diga, bueno, amor, ¿cuál es tu proyecto para el 2004 en esta nueva etapa que empiezas? A decirle, bueno, ¿usted qué piensa hacer? Yo no No sé era lo quién cocinó mismo. con tanta cebolla hoy, de verdad. Dejó inundado todo. Exacto. Todo lo pasó. Ese ejemplo estuvo muy bueno, totalmente de acuerdo. Totalmente, estuvo perfecto, claro, porque es que una cosa es que el chico se sienta controlado, interrogado, presionado, a que se sienta apoyado o que sienta que alguien está interesado y preocupado, o más que preocupado, interesado en qué está pensando y en qué necesita. Entonces, perfecto, Daniela, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Me asusta cuando no hay preguntas. Muy bien. A ver, Judith. Hola Germán, Hola. yo tratando de escribir, mostrar la lámina del cuando mostraste. Se te está escuchando entrecortado. Sí, es Creo que que... estoy en la playa señal. Ah, ya. Entonces, si quieres, intenta escribir por el chat porque no, se escucha muy entrecortado y te respondo. Y con mucho gusto te respondo, Judith. Bueno, ¿alguien más? Erika, ¿quieres agregar alguna cosa ya para terminar? Bueno, quiero comentarle, o sea, quiero reiterar lo que dijiste, que es un proceso donde realmente los que primero tenemos que educarnos, aprender,
transformarnos, somos los adultos, nosotros los padres, y que es un proceso que ojalá lo podamos hacer desde el goce, desde la elección de transformarnos, no como una carga, no para darnos azotes, no para culparnos, no para sentirnos mal. Muchos ya tenemos los hijos grandes, entonces, ay, qué horrible todo lo que hice, no. Tú, yo, cada uno de los que estamos aquí, hemos hecho lo mejor que hemos podido con lo mejor que hemos sabido. Y a veces eso ha sido insuficiente, entonces abrirnos a aprender. El camino es aprendiendo y al ritmo que podamos ir con entusiasmo, con alegría, sin prisa, pero sin pausa y siendo muy, muy, muy amorosos con nosotros mismos. Es decir, con mucha compasión hacia tu trabajo personal y entendiendo que tú primero que nadie estás aprendiendo y que ya con solo ese hecho pues ya eres un ejemplo para tu hijo. Muy bien, muchas gracias, mi querida Erika. Anet, Hola, sí, buenas noches. Pues mire, la verdad, agradecerles muchísimo. A mí me llegó esta información y me metí porque sí, definitivamente he estado viviendo unas situaciones muy complicadas con mi adolescente y la verdad es que estoy encantada con lo poco que escuché. Me dio mucha luz, pues para darme cuenta de muchas cosas que siento yo que no estaba manejando correctamente o que yo quería tener el control o que yo sentía que estaba bien porque quería imponerle con mis palabras o a lo mejor, como decía usted, inconscientemente con posturas o con formas, ¿no? También había momentos en los que me sentía culpable, ¿no? Porque decía yo, bueno, estoy dando todo, estoy haciendo todo, pero no logro esa comunicación real, ¿no? Y la verdad, yo sí estoy muy interesada, oigo que no es la primera vez que se imparte este tipo de, no sé si es taller o plática o cómo, porque no, porque oigo dentro de la plática que dicen, como lo hablamos la cuestión pasada o lo que sea, ¿cómo es esto? Porque yo sí estoy muy interesada en, obviamente, pues ir de la mano, ¿no? Con este equipo y que pues ir reforzando. La verdad es que yo tomé muchísima nota de todo. De hecho, tomé varias fotos, ¿no? Porque sí quiero sentarme, hacer una introspección acerca de lo que siento yo que estoy haciendo mal y que sí me va a dar mucha luz para la próxima vez que yo me pueda sentar a dialogar con mi adolescente, pueda yo entender que no se trata de que ver quién es quien manda más o quién es quien tiene más control o asustar más, sino tratar de ser empáticos, ¿no? De ser amigos, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy interesada, si nos pueden pasar, no sé, algún correo o algo para poder. ¿en qué lugar estás, Anet? Yo vivo en Mérida, Yucatán. Bueno, entonces mira, hay varias opciones a través de las cuales puedes comunicarte con nosotros. Erika trabaja desde su marca, desde su proyecto que es Despertar de la Conciencia Chile. Por favor, Erika, escríbelo en el chat para que quede ahí el link, Despertar de la Conciencia Chile. Y a través de formato online puedes trabajar todos estos temas. En Humanizarte Digital en Instagram lo puedes hacer y también me puedes escribir, me imagino que tú estás en el grupo a través del cual recibiste el link para entrar a este webinar. Ajá, ajá. O sea, realmente Entonces, me llegó a través de una persona, pero sí, sí. bueno, entonces escríbeme, si quieres tomar nota, 310-870-5223, lo voy a escribir también en el chat, a través del cual te puedes comunicar conmigo y te damos información de cómo puedes acceder a esta información de manera online y también de manera presencial. En México vamos a estar el año entrante, en mayo vamos a estar en Ciudad de México y en noviembre vamos a estar en Guadalajara. Entonces,
ahí me puedes escribir y te damos te damos más detalles de cómo puedes acceder a este tipo de información. En el caso específico del tema de padres e hijos, el formato que tenemos presencial, que por ahora lo vamos a replicar en Cali, en Colombia, después lo replicaremos en otros países posiblemente, es un formato en el cual trabajamos estos temas simultáneamente con los papás y con los hijos y luego nos encontramos en el mismo fin de semana del campamento, padres e hijos, llevando a la práctica lo que vemos en la teoría. Entonces es un campamento que se convierte en un taller vivencial donde padres e hijos reciben la información y luego van a la práctica. Es intensivo, es vivencial y entonces se verifica y se valida, porque lo importante de esta información es que tú la puedas verificar y las puedas validar. Te agradezco mucho, Anet, tu compartir, porque además es bien importante y muy gratificante, ¿no? Mi maestro Gerardo decía, si 50 personas se reúnen con un propósito común y uno de ellos toca su corazón, valió la pena la reunión. Entonces, me alegra mucho que hayas tenido algunos elementos y podemos seguir viendo otras opciones a través de las cuales puedas recibir esta información. La información está ahí y así como hablamos de que a nuestros hijos lo que debemos es darles información oportuna, valedera, asertiva, la información tenemos que empezar por verificarla en nosotros a través de nuestro trabajo. Lo que decía Erika, este es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento y déjenme decirles algo, nunca es tarde. No importa que nuestros hijos ya no sean unos niños, no importa que ya estén en la adolescencia, e inclusive no importa si nuestros hijos ya son adultos, para quienes tienen hijos adultos, nunca es tarde y siempre cuando se entran en estos procesos del desarrollo de conciencia, del despertar de la conciencia, del despertar interior, de la transformación personal, se obtienen resultados absolutamente maravillosos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para despedirnos. Para que en el grupo voy ahora más tarde o mañana coloco el link de la grabación que lo subimos a nuestro canal de YouTube. Anet, que escuchó que tuvimos uno previo que dictó Erika, ahí me puedes pedir el link y te lo envío también para que veas las grabaciones y en nuestro canal de YouTube, Humanizarte Digital, van a encontrar no solamente estas, sino otras charlas más. Tenemos otras charlas con Erika, otros live, en fin, hay mucha información. Por información no podemos sucumbir. Información es lo que tenemos. Lo que necesitamos es conocerla y verificarla a través de la aplicación. Entonces, tus palabras de despedida, Erika. Bueno, no, encantada, encantada de poder volvernos a reunir y permitirnos hacer lo que más nos gusta, que es servirles y poder compartir esta información de sabiduría tan hermosa y que tanto nos ha servido también a nosotros como padres. Así que feliz de poderlos servir desde cualquier lugar que sea posible. Estamos Perfecto. Muchas disponibles. gracias, Erika, por estar siempre aquí disponible. Y vamos a hacer un receso en nuestro live y lo vamos a retomar el 9 de enero. Y el tema que vamos a trabajar el 9 de enero lo va a trabajar Erika, se llama Manejo Armónico de la Pubertad. Y el 30 de enero vamos a trabajar entre los dos resolución de conflictos. Entonces, no se pierdan esos próximos webinars. Y para las personas interesadas en Cali, ya me faltan, creo que mañana los últimos detalles y me reúno con Erika para determinar ya los costos finales y enviarles a los interesados toda la información de la mecánica, la dinámica, costos, inclusive una promoción por pronto pago que vamos a hacer. Entonces, en este transcurso de esta semana, cuando termine de ajustar nuestros elementos y me reúna con Erika, le estaremos dando toda la información a quienes están interesados. Escríbanos cualquier cosa que necesitan, tanto a Erika como a mí. Erika colocó también su número de celular, si mal no estoy, en el chat.
Y mañana en el grupo los vamos a colocar nuevamente para que quienes nos quieran contactar, y valga la pena decir que también hacemos acompañamiento individual a través de sesiones de NA Coaching, trabajo individual, trabajo personal, tanto Erika como este servidor. Muchas gracias, una feliz noche y gracias por atender esta invitación. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Amén. Hermoso.